Juan 19, 39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Mateo 27, 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Búsquenme Mateo 27, 62 también. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea, que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas es para cambiarnos y transformarnos. Hoy te pido, Señor, que por la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, seamos cambiados y transformados para la gloria de tu nombre. Que podamos interpretar correctamente lo que tú has traído hoy para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a conversar hoy sobre la importancia de la resurrección, la importancia. A Jesús de Nazaret, un profeta judío que afirmaba ser Cristo, profetizó en las Escrituras, lo arrestaron, lo juzgaron por ser criminal político y lo crucificaron. 3 días después de su muerte y sepultura, unas mujeres fueron a su tumba y descubrieron que no estaba el cuerpo. Los discípulos de Cristo declararon que Dios lo había resucitado de los muertos y que Él se les apareció muchas veces antes de ascender al cielo. A partir de esta base, el cristianismo se esparció por todo el Imperio Romano y ha continuado ejerciendo gran influencia en el mundo entero a través de todos los siglos. La resurrección de Jesucristo es el tema que subyace dentro del mundo cristiano, lo cual nos potencia a nosotros a tener gran esperanza. Pero esta resurrección hoy la vamos a ver desde el punto de vista histórico. La importancia sobrenatural de la resurrección de Cristo es tan extraordinaria que voy a tratar de al final poder poner los puntos de la importancia del cumplimiento de la resurrección del Señor. ¿Sabe que el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo son los que hacen diferencia de lo que es el reino de Dios con respecto a todas las religiones del mundo? Este es el mensaje que separa a Jesús y su reino del resto de las religiones. El sepulcro vacío. Los seguidores de Jesús afirmaron que Él resucitó de los muertos. Resucitó de los muertos. Hoy es día de resurrección. ¿Sí? Hoy es domingo de resurrección. Y la semana pasada estuvimos viendo una semana de gloria. El viernes fue el día de las 7 palabras. Viernes, sábado, domingo, día de resurrección. Gloria a Dios. Importante es que nosotros sepamos qué es la resurrección, no tanto celebrar la resurrección por celebrar la resurrección como un día cualquiera, sino tengamos la importancia de la resurrección. Los seguidores de Jesús afirmaron que Él resucitó de los muertos. Informaron que se les apareció en un periodo de 40 días, mostrándose mediante muchas pruebas convincentes. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Después de la resurrección de Jesucristo surgieron varias teorías alternativas para tratar de explicar la resurrección de cierta manera. Porque no es un tema fácil para una mente carnal. Resucitar de los muertos es un planteamiento nuevo que los judíos están viendo que se está cumpliendo en un hombre que es el Mesías, pero solo el Mesías podía resucitar. Pero ellos no habían visto a Jesús como el Mesías, por eso chocaba en su mente de que cómo podía haber resurrección de él personalmente, de una persona que habían visto muerta completamente. Entonces, los hombres a la larga, escuchen un momentico, ¿sabe que el problema para este tiempo cuando se debate acerca de la resurrección es porque ya se había debatido acerca de la realidad de las Escrituras, y ya las Escrituras que hablan acerca de la resurrección no eran tan cuestionables porque se caían los argumentos contra la Escritura, se caían de una velocidad impresionante, porque cada vez que cuestionaban la Escritura, cuando iban a tratar de demostrar que era mentira, se encontraban que las Escrituras son verdad. Entonces, encontrándose en esta situación, vieron que podían atacar la resurrección. Entonces, de cierta manera, si atacó la resurrección, pues también atacó la Escritura, porque la Escritura dice que Él resucitó. Entonces, no voy a desmentir las Escrituras completamente para no quedar como un ignorante, pero voy a atacar la resurrección. Y salieron lo que le llamarían teorías conspirativas o teorías alternativas acerca de la resurrección, teorías de las cuales hoy vamos a nombrar algunas. Muchas personas han desarrollado teorías para explicar la resurrección. El resultado de estas teorías fue que se encontraron artificiales e ilógicas, pero tenemos que nombrarlas, porque hoy en día están saliendo muchas cosas en las redes sociales, estamos escuchando muchas cosas, y tenemos que tener una sustancia bíblica y también un conocimiento acerca de las cosas para poder defender la fe. La fe, el creyente no tiene una fe ciega, el creyente tiene una fe que es comprobable en las Escrituras. Cuando una persona se convierte, no es que tiene que dejar el cerebro por ahí pegado en alguna parte y nada más vivir con puro espíritu. El Señor dijo que me amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y hay gente que nada más ama a Dios con el corazón, pero no le pone mente a la cosa. Y no es así, hay que tenerle todos el equilibrio, la mente, la fuerza y el corazón. Para amar a Dios como Él quiere ser amado, tienes que saber que lo que tú no estás creyendo no lo vas a hacer. Lo que tú no estás creyendo, por lo que lees, por lo que te informas en la Biblia, no actúas de acuerdo a lo que no crees, aunque tengas muy buen corazón. Entonces tenemos que creer con todo nuestro ser. Vamos a ver algunas teorías. La teoría de la tumba equivocada fue demasiado agresiva esta propuesta. Sin embargo, surgió una teoría de que las personas fueron a buscar a Cristo en la tumba que no era. Tilda un poquito como golpeando el intelecto de la gente, ¿verdad? Pero sí surgió esa, que entonces las mujeres fueron a una tumba equivocada y por consiguiente los discípulos también fueron a una tumba equivocada. Y entonces, como no vieron el cuerpo, asumieron que había resucitado. Y eso es la teoría que raya en lo absurdo, pero usted puede escribir cualquier cosa que puede ver en las redes sociales, muchas cosas son absurdas. Pero muchas cosas repetidas tantas veces lo hace pensar a la persona que tiene la verdad. Y cuando salen los fake news, hacen creer una mentira verdad por la cantidad de veces que se multiplica una misma información a través de una red de personas que conspiran para hacer que esa mentira sea verdad. La teoría de la alucinación. Esa afirmaba que las apariciones de Jesús después de la resurrección fueron ilusiones o alucinaciones colectivas. Esta también, pues, nadie puede pensar hoy en día que 500 personas pudieron haber visto la misma alucinación durante 40 días. Sería absurdo, ¿verdad? 40 días, personas todas cayendo bajo una alucinación colectiva.
Además, la teoría de la alucinación no coincide con la situación histórica ni con el estado mental de los apóstoles. No es hombre muy lúcido. Entonces, quiere decir que si todos alucinaron, el cuerpo estaba en algún lugar. Tenían que buscarlo entonces, porque si fue una alucinación, el cuerpo de Jesús estaba por allí. Esta es también la teoría un poco ilógica y artificial, pero surge y avanza, pero también ha cogido mucho énfasis la teoría del desmayo. Esta la he escuchado yo, y una vez hablé con una persona que me nombró la teoría del desmayo y se la quiero nombrar. El racionalista alemán del siglo XIX, Karl Venturini, popularizó varios siglos atrás la teoría del desmayo. Y aunque usted no lo crea, a menudo se sugiere, incluso hoy en día, gente habla de esta teoría. Esta teoría dice que Jesús no murió. En realidad solo se desmayó por agotamiento y pérdida de la sangre. ¿Alguien ha escuchado esto por ahí? ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien ha escuchado esto? Esto lo sostiene, que por pérdida de sangre se desmayó y todo el mundo pensaba que estaba muerto, pero más tarde revivió y los discípulos creyeron que era una resurrección. Así es la teoría. El teólogo alemán David Friedrich Strauss, quien no creía en la resurrección, era un incrédulo, pero al escuchar esta propuesta no pudo soportar tal idiotez y dijo: es imposible que un ser que robaron medio muerto del sepulcro, que se arrastraba débil y necesitaba tratamiento médico, que requería vendajes, fortalecimiento, ayuda, y podría haberse dado a los discípulos vendiéndose con la impresión de que era un vencedor sobre la muerte y que era un vencedor sobre la tumba y que era el autor de la vida y que construiría su vida un fundamento de resurrección. No es posible creerlo. Que ellos lo hubieran reanimado solo podría haberles debilitado la impresión que él les dio acerca de la vida y de la muerte. Esto no podía darles la posibilidad de haberles cambiado la tristeza en alegría ni haberlos llevado en una adoración hacia Jesús. Piense eso. Piense eso, que los discípulos agarraron el cuerpo de Jesús, lo reanimaron para poderlo llevar a algún lugar y después piense que ellos dieron su vida por él. Piense por un momento que las leyes del liderazgo, ninguna persona sigue a alguien que es más débil que ellos. Bien sea débil en carácter, débil en economía, débil en cualquier aspecto, no lo sigue, y menos daría la vida por alguien que ya ellos mismos sepultaron. Piensen, ¿verdad que no tiene sentido común esto? Y sin embargo, pintan y atacan y corren por las redes sociales. En la otra teoría, es la teoría del cuerpo robado. Esa sí la hemos escuchado porque el Sargio hasta en la misma Biblia lo dijeron los que enviaron el gobierno mandó a los guardias para que sucaran esta información de que el cuerpo había sido robado por los discípulos. Y todavía algunos lo piensan de esa manera. Sostiene que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús mientras dormían los guardias. La depresión, la cobardía y la enseñanza de estos discípulos dan un duro golpe contra este argumento. Pedro lo negó, todos se dispersaron, no tenían un estado de ánimo para ir a pelear contra los soldados, no tenían la enseñanza para ir a enfrentar la muerte de todos estos soldados, matándolos en función de recuperar un cuerpo o acabar de terminar su farsa, de llevarse un cuerpo muerto y esconderlo. Ahora pregunto, ¿cómo hace una persona para escapar del pueblo romano con un cuerpo muerto en sus hombros? Sería como absurdo, ¿verdad? Bueno, escuchen una cosa. Cuando usted ve por las redes sociales hay muchas cosas que son absurdas, pero como la leen tanto, creen que es verdad. Y esta cosa la estamos hablando hoy después de que John Maxwell, después de escribir Evidencias que necesitan un veredicto, lo saca a la luz y lo tira al pueblo para que podamos ver todas las teologías conspirativas contra la fe de la persona. Usted está aquí, déle gloria a Dios porque está aquí, pero si usted no conociera al Señor, a usted le estuvieran metiendo esto y usted estuviera diciendo, ¡oh!
Se lo robaron. Nos hicieron creer eso. Sí, gracias a Dios que el Cristo crucificado, pero que también resucitó, vive en usted. Si no, usted ya estaría engañado. Estaría completamente engañado. No lo engañaron llevándolo usted al sorteo, al sur, o haciéndose cualquier cosa. No lo engañaron a usted con cosas tan tontas. No lo engañaron, no lo engañarían con algo que le apliquen a la Biblia. Otra teoría, la teoría del cambio del sitio del cuerpo, que las autoridades romanas cambiaron el cuerpo del sitio donde habían enterrado a Jesús. Las autoridades romanas lo cambiaron, que es la misma teoría del traslado del cuerpo. Otra teoría, Jeffrey Highloader da la siguiente hipótesis: que el cuerpo de Jesús lo mantuvieron de manera provisional en la tumba de José de Arimatea el viernes por la noche, antes de que lo trasladaran a la tumba de un criminal. La tumba vacía de Jesús no se debía a que él resucitara, sino a que solo trasladaron su cuerpo. Así los discípulos creyeron por error que había resucitado. Esta hipótesis ha ganado una considerable número de seguidores en la internet hoy en día. Muchas personas replican esto como creyendo que descubrieron el agua tibia, que están engañando a los creyentes evangélicos, que ellos tenían razón, que estábamos engañados, que nos lavaron el cerebro, y ellos están entonces tirando esto para adelante a nivel mundial. Y lo que me da tristeza es que un creyente tal vez pueda dudar de estas cosas, a lo cual vamos a ir adelante. En realidad, la hipótesis del traslado enfrenta un problema más significativo. Michael Licona comenta: con mucho, aún si la hipótesis del nuevo entierro fuera cierta, lo único que representa es la tumba vacía. Lo curioso es que la tumba vacía no convenció a ninguno de los discípulos. Juan pudo haber sido la excepción, pero a ninguno de los discípulos lo convenció la tumba vacía. Lo que convenció a los discípulos fue la resurrección de Jesús. Lo que lo convenció fueron las apariciones que Jesús tuvo después de haber resucitado de los muertos. Ahora, hagámonos una pregunta. Que es una pregunta que corre y nos la vamos a hacer nosotros también. Si solo trasladaron el cuerpo de Jesús, si se robaron el cuerpo, entonces, ¿por qué un pariente no reveló dónde habían reenterrado el cuerpo de Jesús? Porque una autoridad no presentaría el cuerpo y detendría el cristianismo de una vez por todas. Si las autoridades se llevaron el cuerpo, ¿por qué no explicaron con exactitud dónde lo pusieron? ¿Por qué no recuperaron el cadáver? ¿Por qué no agarraron el cadáver, lo montaron en un carro y pasearon por toda Jerusalén para acabar con la doctrina de la resurrección que estaban predicando los discípulos? ¿Por qué no lo hicieron? ¿No se ha puesto a preguntar eso? Si ellos tuvieran razón, ¿por qué no agarraron el cuerpo y lo pasearon por toda Jerusalén? Porque la que estaban predicando los discípulos era que Jesús había resucitado de los muertos. Que Jesús había resucitado de los muertos. La predicación que cambiaría la historia del mundo, que nadie estaba predicando, le estaban predicando los discípulos. Pero si en verdad ellos tenían el cuerpo de Jesús por allí escondido, lo hubieran sacado como una bandera, ¿sí o no? Para usted es sencillo ver que Jesús resucitó, porque lo tiene dentro de su corazón. Pero para la persona que no tiene a Jesús en su corazón, cualquier argumento es válido, y más para esconderlo más de la verdad de la Biblia, y para rechazar más la autoridad bíblica, para así perder su alma. Ahora, todas estas teorías no tienen sino pura ilógicas en toda manera. Pero la verdad, Marcos 16, 5 al 6, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado.
ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Esta es la respuesta que acaba con cualquier planteamiento. No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. Esta es la importancia de la resurrección. Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. La resurrección de Jesucristo se tomó o se ha tomado como una celebración de un día al año. Y quedamos celebrando nada más aquella resurrección desde un punto de vista histórico. Pero la resurrección de Jesucristo conlleva a una realidad en la vida de cada persona que lo acepta, a una realidad desafiante, a una realidad que lo cambia, a una realidad que transforma la vida. La resurrección de Jesucristo nos hace ver a nosotros que Él venció la muerte y que los que crean en Él también vamos a vencer la muerte, porque el que está en Cristo no va a perecer, sino que va a vivir eternamente. Y es decir, que la muerte no va a ser un límite para separarnos del Señor, porque su resurrección venció la muerte. Lo cual hoy no vamos a hablar de la parte del propósito de la resurrección de Jesucristo a nivel de desatar el reino de Dios. Pero sí la importancia de que comprendamos que hay ataques sobre la resurrección histórica, y quiero que sepan todos, ya la resurrección histórica ya no entra en debate. Ya pasaron largos siglos donde se debatió, donde la gente estaba encontrándose, poniendo en dudas la resurrección. Pues no, la resurrección ya a estas alturas solo quedan las personas que ignoran que esto es la verdad y que quieren sumergirse en la mentira. Pero la resurrección de Jesucristo, entonces el apóstol Pablo nos pone un punto sobre la I de 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Póngase de pie conmigo. El apóstol Pablo está enfrentando el ataque y la persecución de todas las teorías que hoy estamos hablando, y él está enfrentando todas esas teorías que robaron el cuerpo, que lo reenterraron, que todas las cosas que están haciendo, pero lo que están diciendo es que Cristo no resucitó. Están atacando con fuerza y vehemencia la resurrección de Cristo. ¿Sabe? Por lo trascendente que es la resurrección, lo cual no vamos a mencionar profundamente hoy, por lo trascendente de la resurrección, están atacando la resurrección de Cristo. Entonces, para opacar un poco la resurrección de Cristo, o para opacar este mensaje de la resurrección de Cristo, levantan paralelos para opacar esto. Por lo menos levantan el paralelo del nacimiento virginal de la Virgen María, y por aquí se meten en una avenida para sencillamente ese nacimiento virginal, esa concepción virginal de la Virgen María también, y levantan un paralelo, porque esto lo importante es aplacarlo, porque esto, conocer la resurrección de Jesucristo y entender lo que es la resurrección de Jesucristo, cambia nuestras vidas. Este es el mensaje. Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? No me mire así. Usted puede decir que hay resurrección de muertos, pero en el fondo, usted, si no tiene esto claro, le tiene miedo a la muerte. Si esto no está claro, usted cuando ve o cuando lo invitan a un velorio, usted dice, ay, no. Porque hay personas que cuando se encuentran con la muerte, le viene al pensamiento la muerte de ellos también, y saben que algún día
alguien estará mirándolo a usted como usted está mirando a alguien. Y cuando se encuentra con el tema de la muerte, es cuando surge el tema de la resurrección. Porque la resurrección es la muerte de la muerte. Porque la muerte es matada con la muerte. Y la resurrección saca a la luz la victoria sobre la muerte. Queriendo decir que todo aquel que en él crea no morirá, sino que vivirá eternamente. La muerte fue matada con la misma muerte. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no es el problema del creyente. Pero hablamos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Saben por qué muchas personas, cuando muere alguien, se ponen de luto negro? Muchas veces no es por respeto ni por ética, es porque no han creído que hay una resurrección. Y es porque tienen que guardar el luto de que perdió un ser querido y más nunca lo va a ver. Más allá de que no vayan a ver que estamos felices. Esto, escuché a un predicador, dijo, cuando yo muera, por favor, vayan en chores rosados, vayan en franelas blancas, vayan con gorros y pito, dice el predicador. Si yo llevo a ver a alguno por ahí de negro, voy a aparecérmele en su casa y le voy a tirar piedra a su techo. Fin de la cita. Porque la muerte no es problema para el creyente. Porque algunos dicen que no hay resurrección de muertos. Escuchen, algunos de los que están en la iglesia no lo dicen, pero tampoco lo creen. No creen que hay resurrección de los muertos. No creen que los muertos pueden resucitar. Dentro de sí no creen. Cuando ven la muerte que se apodera de una persona, no creen en sí de la vida eterna de esa persona. No lo creen. El apóstol Pablo está enfrentando con personas que lo dicen. En este tiempo, de esta generación, la gente no lo dice, pero no tiene fe de la resurrección de los muertos. No creen el poder de la resurrección de los muertos, porque no han creído realmente, apropiadamente sería, que Cristo sí resucitó de los muertos, y es verdad, no es un cuento, es cierto. Si Él resucitó de los muertos, el apóstol Pablo va a continuar. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Piense por un momento eso. Qué tremendo esto. Porque si Cristo no resucitó, dice el apóstol, el 14, y si Cristo no resucitó, escuchen todos los que estamos acá, vana es entonces nuestra predicación y vana es vuestra fe. Mi predicación es hueca y vacía, y su fe es más hueca y vacía que cualquier otra cosa. Hueca. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. No estamos haciendo nada aquí. Cada quien agarre su maleta y lárguese a su casa y vaya a ver qué hace con su vida. Dróguese, emborráchese, vaya a fornicar, levante un burdel, haga lo que le dé la gana, porque si Cristo no resucitó, su fe es vana, hueca y vacía. Entonces Pablo dice, vaya usted a hacer lo que le da la gana. Dice 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. No, falso doctrina, falso testigo. Porque la falsa doctrina puede ser una ignorancia, pero falso testigo es una penalidad de carácter, de inmoralidad, de falsedad. Un falso testigo, un mentiroso. Falso testigo de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el 17. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué te la estás dando tú de santo? Que ahora no, yo no tomo aguardiente porque yo soy santo. Déjala morir, mi vida. Tu fe es vana. No, yo me voy a guardar en el matrimonio, yo voy a pelear por mi familia, yo voy a pelear por guardar mi honradez, por mi integridad. No, deja de estar peleando por eso. Vive la vida como te dé la gana. Es el apóstol Pablo. Que tu fe es vana y aún estás en tus pecados. Eres un hipócrita. Eres un falso. Te estás escudando dentro de una iglesia evangélica. Te lavaron el cerebro. Ahora te las de santo. Tu familia tenía razón, dice el apóstol Pablo. Vamos a ver cuándo te dura esa loquera que te metiste a evangélico. El apóstol Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó de los muertos, la gente tiene razón, tú eres un falso, un hipócrita, que estás haciendo creer a la gente lo que no eres, porque todavía tienes y vives en tus delitos y pecados. Todavía estás en tus delitos y pecados, todavía te deleitas en tus pecados, pero vas a levantar las manos en la iglesia porque eres un falso. Porque tu fe es hueca y vacía. Porque todavía estás en tus delitos y pecados. Porque todavía estás. Aún estás en vuestros pecados. Todavía estás en tus pecados. No ha cambiado nada en tu vida. No has cambiado nada. Porque todavía estás en tus pecados. Mira, un sermón así es tremendo. No levanto una ofrenda, pero de aquí a la... No levantan nada. Pero el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Quiere decir que olvídate de tus familiares queridos que aceptaron a Cristo, que un día cantaste más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, dulce hogar, más allá. Nada de esto, olvídese, cambie esa letra. Me comerán los gusanos y se acabará mi historia. El apóstol Pablo está diciendo que tampoco, también los que durmieron en Cristo perecieron. No los vas a volver a ver más nunca. Nunca más. Yo no voy a ver a mi padre que partió con el Señor nunca más. Si Cristo no resucitó de los muertos, mis familiares queridos, mis hermanos que me precedieron, mis pastores, hermanos y amigos del ministerio, sus familiares, más nunca vamos a pensar en encontrarnos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Nehemías, con Malaquías, con Pedro, con Marco, con Esther, con Ruth. Nunca más los veríamos, nunca más. El apóstol Pablo dice la resurrección. Si es así como los hombres lo pintan, entonces nunca más. 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los que tenemos que tener, que la gente le dé lástima. Ay, este evangelio, pobrecito. No, sigue, cree, sigue. Pobrecito. Ah, tú eres evangélica. Ay, pobrecita. Bueno, eso te da esperanza, ¿verdad? Sigue ahí, tranquila. Somos los más dignos de lástima que los hombres pueden encontrar sobre la tierra. Somos dignos de lástima, de conmiseración, dice el apóstol. Tremendo mensaje de apostólico. Pero el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Cristo resucitó de los muertos. No es una teoría, no es un pensamiento, no es un deseo, no es una creencia. Es un hecho real e histórico. Jesús está en los cielos, resucitó de los muertos. La tumba está y Él está reinando. Y por Él haber vencido la muerte no nos amedrenta a nosotros, porque solo la muerte amedrenta a aquellos que le tienen miedo a la muerte. Pero aquellos que saben que su rey venció la muerte, no le tienen miedo, porque Él es primicia, el primero de todos los que durmieron. Él es hecho, Él es la primicia. Él es el primero que resucitó para no morir jamás. Y Él está vivo hoy
y está vivo y vive por los siglos de los siglos, 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 de los siglos. Él resucitó de los muertos. Y le dijeron, las mujeres entraron a buscar a Jesús en la tumba. Y los ángeles tuvieron que anunciar esto. Le dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él ha resucitado. Y si Él resucitó, pregunto, ¿cuál es el temor a la muerte? Será en la segunda entrega de este mensaje. ¿Estamos convencidos que Él resucitó? Yo tengo una fe ciega. No tiene que ser una fe ciega, una fe comprobada, comprobable. Lo dice la Escritura, y la Escritura pasó por el sedazo de todos los ateos, los escépticos y de la alta crítica, y quedó ilesa. Es el único libro que ha quedado ileso entre tantas averiguaciones que le han hecho. La Biblia lo dice, mi fe no es ciega, mi fe es absolutamente comprobable y comprobada. Jesús murió, sí Señor, sí murió. Pero también la Biblia dice que Jesús resucitó y estuvo 40 días aquí, hablando con los discípulos acerca del reino de Dios. 40 días. La muerte puede amedrentar a alguien que está en Jesús. Dios nos ayude a todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. La importancia de la resurrección. Señor, las teorías alternativas para desmentir quedaron hace tiempo relegadas y olvidadas, pero siempre que se siente una semilla de duda, siempre que se siembra una semilla de duda, se puede caminar, Señor, con ese temor sin saber verdaderamente que tu muerte y tu resurrección mataron a la muerte eterna. Mira a tus hijos y míranos hoy, Señor, cuando hemos puesto toda nuestra confianza en ti y tú cambiaste nuestra vida. Nuestra fe no es vana, nuestra fe es verdadera en el Hijo de Dios, que tú moriste por nuestros pecados para perdonar nuestros pecados. Si tú no hubieras resucitado de los muertos, todavía viviríamos en nuestros pecados, todavía estuviéramos cargando la mentira que dijimos, el adulterio que se cometió, la perversión, la pornografía, todavía se viviera en ese pecado, pero Señor, por la muerte tuya y tu resurrección tenemos perdón de pecados, así que por el perdón de pecados tenemos, Señor, la vida en nuestras vidas, el perdón de nuestros errores en el carácter, el perdón de nuestros errores en nuestras acciones, el perdón de nuestros errores, porque es verdadera nuestra fe es cierta como el alba, nuestra fe es verdadera, que Jesús pagó por nuestros pecados, que nos limpió de nuestros pecados, que vino con su resurrección, con su muerte y resurrección a perdonar nuestros pecados, a sanar nuestras heridas, a librarnos de la culpa y de la condenación, a librarnos del temor de la muerte, a librarnos, a limpiarnos para hacernos templo del Espíritu Santo, que la resurrección de Cristo nos ha cambiado. Señor, gracias porque hoy el mundo celebra la resurrección. Y gracias porque es tan real que nosotros podemos decir, desde aquel día que te abrimos nuestro corazón, Jesús, tú perdonaste nuestros pecados, sanaste de nuestras heridas. Y aún, Señor, sigues perdonando nuestros pecados y sigues sanando nuestras heridas. Mira hoy, Señor, cada uno de nosotros reconocemos que tú eres Dios y que tú sanas. Y que, Señor, no hay pecado que no sea perdonado, que no lo confesemos delante de ti. Que cuando lo confesamos, allí queda. Porque nuestra fe es verdadera. No permitas que nadie aquí salga con condenación de pecado ni carga.
porque tú eres real y verdadero y nuestra fe no es vana, no es vacía, es real. Tú resucitaste de los muertos y pagaste con tu muerte nuestra vida, y con tu muerte diste fin a la muerte. Por eso, Señor, mira en este día de reflexión del mundo que tú eres el Dios que perdona nuestros pecados, real y verdaderamente. Te pido, Dios, que nos toques a cada uno de nosotros, que traigas el poder de la resurrección a nuestras vidas, ese poder de la resurrección, ese poder de la resurrección que nos hizo volver y encontrarnos contigo.